El sol abrasador de Arizona se reflejaba implacablemente sobre el tejado de zinc de la pequeña corte de Redemption Valley, como si los mismos cielos quisieran presenciar la injusticia que estaba a punto de consumarse. Era el 15 de septiembre de 1887, y el aire dentro del improvisado tribunal se sentía espeso como melaza, cargado del sudor nervioso de los asistentes y el aroma acre del tabaco masticado que muchos hombres escupían en las escupideras de latón colocadas estratégicamente alrededor del recinto. Diego Morales, un hombre de 32 años con manos encallecidas por décadas de trabajo duro, permanecía de pie frente al estrado con la dignidad de quien conoce su propia inocencia. Su camisa blanca, la única limpia que poseía, había sido planchada cuidadosamente por su esposa María la noche anterior, y aunque las manchas de trabajo honesto se habían resistido a salir completamente, la prenda mantenía la pulcritud que él consideraba necesaria para enfrentar la justicia. Sus ojos oscuros, heredados de sus ancestros mexicanos, recorrían las caras de los 12 hombres que conformaban el jurado, buscando desesperadamente algún rastro de comprensión o justicia en sus miradas. El juez Harrison Blackwood, un hombre de 60 años con una barba blanca que le llegaba hasta el pecho, golpeó su martillo contra la mesa de madera desgastada que servía como estrado. Su voz, ronca por años de whisky y cigarros, resonó en el pequeño recinto. Caballeros del jurado, han escuchado la evidencia presentada por el fiscal del distrito contra Diego Morales, acusado de robar la suma de $800 de la nómina del rancho Circle K. ¿Han llegado a un veredicto? El capataz del jurado, un hombre corpulento llamado Jeremiah Stone, se puso de pie lentamente. Su camisa de trabajo estaba empapada de sudor y sus ojos evitaban hacer contacto directo con Diego. Sí, su señoría, encontramos al acusado culpable de robo en primer grado. El veredicto cayó sobre el tribunal como un rayo. María Morales, sentada en la primera fila con sus 2 hijos pequeños, dejó escapar un grito ahogado que se convirtió en sollozos desconsolados. Pequeño Luis, de apenas 5 años, se aferró a la falda de su madre sin comprender completamente lo que sucedía, mientras que Carmen, de 7 años, miraba a su padre con ojos llenos de confusión y terror. Diego sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Durante 3 semanas había mantenido la esperanza de que la verdad prevalecería, que su reputación como trabajador honesto y devoto padre de familia sería suficiente para protegerlo de las acusaciones. Pero ahora, enfrentando la realidad de la sentencia, comprendió que había subestimado gravemente el poder del prejuicio y la corrupción en ese pequeño pueblo fronterizo. Diego Morales, continuó el juez Blackwood, su voz adquiriendo un tono solemne que sonaba más teatral que genuino, ha sido encontrado culpable de un crimen grave contra la comunidad de Redemption Valley. Por lo tanto, esta corte lo condena a 5 años de trabajos forzados en la prisión territorial de Yuma. Que Dios tenga misericordia de su alma. El martillo golpeó la mesa con un sonido que pareció resonar eternamente en los oídos de Diego. Los grilletes que el sheriff Williams había traído se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic metálico que selló su destino. Mientras era conducido hacia la puerta, Diego volteó una última vez hacia su familia. María había logrado controlar sus sollozos lo suficiente para susurrar: «Yo sé que eres inocente, mi amor. Esperaré por ti». La multitud que se había reunido afuera del tribunal mostró reacciones divididas. Los trabajadores mexicanos y algunos vaqueros que habían laborado junto a Diego mantenían expresiones sombríos, muchos de ellos sabiendo en sus corazones que un hombre bueno estaba siendo enviado a prisión por un crimen que no había cometido. Pero los comerciantes anglosajones y los miembros más prominentes de la comunidad aplaudieron discretamente, satisfechos de que la justicia había prevalecido. El sheriff Tom Williams, un hombre corpulento de 45 años con un bigote espeso, que no lograba ocultar su expresión perpetuamente sombría, tomó a Diego del brazo con más fuerza de la necesaria. «Vamos, Morales, el tren sale en 1 hora, y no quiero llegar tarde a Yuma por culpa tuya». Mientras caminaban por la calle principal de Redemption Valley, Diego observó por última vez el pueblo que había sido su hogar durante más de 1 década.
la herrería donde había llevado a herrar su caballo, la tienda general donde María compraba las provisiones familiares, la pequeña escuela donde esperaba algún día enviar a sus hijos, todo se desvanecía ante sus ojos como un sueño que se convertía en pesadilla. Lo que Diego no sabía era que, desde la ventana del segundo piso del banco de Redemption Valley, dos hombres observaban la escena con expresiones muy diferentes. Cornelius Hartwell, el presidente del banco, fumaba un puro caro mientras una sonrisa de satisfacción curvaba sus labios. A su lado, su hijo Jonathan, de 23 años, mantenía una expresión torturada que reflejaba el peso de la culpa que llevaba en su conciencia. ¿Satisfecho ahora, padre?, preguntó Jonathan, su voz apenas audible por encima del ruido de la multitud en la calle. «Completamente», respondió Cornelius, expulsando una nube de humo hacia el techo. Morales siempre fue demasiado respetado por los trabajadores. Su influencia estaba comenzando a interferir con nuestros planes para el nuevo contrato laboral. Ahora que está fuera del camino, podremos reducir los salarios sin resistencia. Jonathan cerró los ojos sintiendo náuseas. Padre, ese hombre tiene una familia, hijos pequeños, y es completamente inocente. La inocencia es un lujo que no podemos permitirnos en los negocios, hijo. Algún día comprenderás que a veces hay que sacrificar a algunos para el bien mayor de la empresa familiar. Lo que ninguno de los dos hombres notó fue que, desde el callejón detrás del banco, una figura encapuchada había escuchado cada palabra de su conversación. Aiyana, una anciana apache de 60 años que ocasionalmente venía al pueblo para intercambiar hierbas medicinales por provisiones, había estado buscando refugio del sol cuando las voces en la ventana abierta captaron su atención. Sus ojos, aún agudos a pesar de su edad, se llenaron de una determinación férrea. Aiyana había conocido a Diego Morales años atrás, cuando él había ayudado a su nieto herido después de una caída del caballo. El vaquero no solo había proporcionado primeros auxilios, sino que había cabalgado durante horas bajo la lluvia para traer al médico del pueblo sin pedir nada a cambio. Era un hombre bueno, y los hombres buenos no merecían sufrir por los crímenes de otros. Mientras el tren que llevaría a Diego a la prisión de Yuma se preparaba para partir, María y sus hijos llegaron corriendo a la estación. El encuentro fue breve y desgarrador. A través de las barras de la ventana del vagón de prisioneros, Diego pudo tocar una última vez las manos de su esposa y besar las frentes de sus hijos. «Mantén la fe, María», le susurró, luchando por mantener su voz firme. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cuida de nuestros hijos y recuérdales que su padre es un hombre honesto». «Siempre lo recordarán», respondió María, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y cuando regreses, estaremos aquí esperándote». El silbato del tren resonó a través del valle y el convoy comenzó a moverse lentamente. Diego observó cómo su familia se hacía más pequeña en la distancia, hasta que finalmente desaparecieron en una nube de polvo y vapor. A su lado, otros prisioneros hablaban en voz baja sobre sus crímenes, pero Diego permaneció en silencio, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores rojos y dorados que parecían reflejar tanto la belleza como la crueldad del mundo que estaba dejando atrás. En la prisión territorial de Yuma, Diego sería conocido como el prisionero 47. Pasaría los siguientes 3 años trabajando bajo el sol abrasador del desierto, cavando zanjas, construyendo muros de piedra y manteniendo las instalaciones carcelarias. Su cuerpo se endurecería aún más, pero su espíritu se mantendría inquebrantable, alimentado por la esperanza de reunirse algún día con su familia y por la fe inquebrantable en que la justicia, aunque tardara, eventualmente llegaría. Mientras tanto, en Redemption Valley, la vida continuaba su curso. María tomó un trabajo como lavandera para las familias más acomodadas del pueblo, trabajando desde antes del amanecer hasta después del anochecer para mantener a sus hijos. Los niños crecían sin su padre, enfrentando las burlas y el desprecio de otros niños cuyos padres habían alimentado la narrativa de que Diego era un criminal. Pero en las montañas cercanas, en la reserva Apache, Aiyana esperaba pacientemente.
Había compartido lo que había escuchado con los líderes de su tribu, y aunque no podían intervenir directamente en los asuntos del pueblo blanco, sabían que algún día habría una oportunidad para que la verdad prevaleciera, y cuando ese día llegara, estarían listos para actuar. El primer capítulo de esta historia terminaba con una injusticia aparentemente irreversible, pero las semillas de la redención ya habían sido plantadas. El tiempo, ese juez implacable que eventualmente expone todos los secretos, comenzaba su lento pero inexorable trabajo de traer la verdad a la luz. La prisión territorial de Yuma se erguía como una fortaleza de piedra y desesperación en medio del desierto de Arizona, donde el sol caía implacablemente durante 10 meses del año y las temperaturas podían superar los 120 grados Fahrenheit a la sombra. Para Diego Morales, cada día que pasaba en ese lugar era una prueba de resistencia física y mental que parecía diseñada para quebrar el espíritu de cualquier hombre. El prisionero 4847 despertaba cada mañana antes del amanecer con el sonido estridente de la campana que marcaba el inicio de otra jornada de trabajo forzado. Su celda, una habitación de 8 pies por 6 pies que compartía con otros 2 prisioneros, apenas contenía 3 literas de hierro, un balde que servía como letrina y una pequeña ventana con barras que permitía la entrada de un rayo de luz durante las horas más luminosas del día. Diego había aprendido a valorar esos momentos de silencio antes de que comenzara la rutina diaria. Era entonces cuando cerraba los ojos y se transportaba mentalmente a su pequeña casa en Redemption Valley, donde podía escuchar las risas de sus hijos jugando en el patio y sentir el aroma del pan recién horneado que María preparaba cada domingo después de la misa. Esos recuerdos se habían convertido en su única fuente de fortaleza, el combustible que mantenía viva la llama de la esperanza en su corazón. «Morales, levántate», gruñó el guardia Sergeant Murphy, un hombre irlandés de mediana edad cuyo rostro había sido endurecido por años de sol y violencia. Murphy había desarrollado cierto respeto por Diego a lo largo de los años, no porque aprobara su supuesto crimen, sino porque el mexicano nunca había causado problemas y siempre cumplía con su cuota de trabajo sin quejarse. La rutina diaria comenzaba con un desayuno que consistía en una taza de café negro, un pedazo de pan duro y, si tenían suerte, un poco de tocino rancho. Los prisioneros comían en silencio, sabiendo que cualquier conversación podía resultar en castigo. Después del desayuno, eran escoltados en cadenas hacia el patio de trabajo, donde pasarían las siguientes 12 horas realizando labores extenuantes bajo el sol abrasador. Diego había sido asignado a la brigada de construcción, donde su experiencia como vaquero y su conocimiento del trabajo manual lo convertían en un trabajador valioso. Pasaba sus días cavando cimientos, mezclando cemento, cargando piedras pesadas y construyendo muros que eventualmente se convertirían en nuevas secciones de la prisión. El trabajo era agotador, pero él lo realizaba con la misma dedicación meticulosa que había aplicado a todas las tareas de su vida. Durante los primeros meses, Diego había mantenido correspondencia regular con María a través de cartas que eran cuidadosamente censuradas por las autoridades carcelarias. Cada carta de su esposa era un tesoro que leía una y otra vez hasta que las palabras se desvanecían de tanto manejo. A través de esas cartas, Diego siguió el crecimiento de sus hijos, las dificultades económicas que enfrentaba María y los pequeños eventos de la vida cotidiana en Redemption Valley. «Mi querido Diego», escribía María en una carta fechada en marzo de 1888, «Luis ha comenzado a ayudarme con las tareas domésticas. Aunque apenas tiene 6 años, insiste en cargar los baldes de agua desde el pozo porque dice que es el hombre de la casa mientras tú no estás. Carmen está aprendiendo a leer muy bien y la maestra dice que es la niña más inteligente de su clase. Ambos preguntan por ti todos los días y yo les digo que su papá es el hombre más valiente del mundo y que regresará pronto». Pero las cartas también revelaban la dura realidad de la vida sin el sostén principal de la familia. María trabajaba como lavandera para 5 familias diferentes, levantándose antes del amanecer para recoger la ropa sucia y regresando a casa después del anochecer con las manos agrietadas por el jabón y el agua fría.
Los ingresos apenas cubrían el alquiler de su pequeña casa y la comida básica, y María había tenido que vender las pocas pertenencias de valor que poseían, incluyendo el caballo de Diego y sus espuelas de plata, regalos de bodas que habían pertenecido a su padre. «No te preocupes por nosotros», continuaba la carta. «Estamos bien. La señora Patterson ha sido muy amable y me ha dado trabajo extra limpiando su casa 2 veces por semana. Y el padre Miguel nos ha ayudado con algunos víveres cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero extraño tu risa, mi amor. Extraño la forma en que solías cantarle a Carmen antes de dormir y cómo enseñabas a Luis a montar en el caballo de madera que construiste para él». A medida que pasaban los meses, las cartas de María se volvían más escasas y más breves. Diego podía leer entre líneas la creciente desesperación de su esposa, aunque ella trataba de mantener un tono optimista. Las menciones de enfermedad, de facturas médicas impagadas y de la presión constante de los acreedores se filtraban a través de las palabras cuidadosamente escogidas. En la prisión, Diego había encontrado una especie de hermandad entre algunos de los otros prisioneros. Había un anciano llamado Samuel Washington, un ex esclavo que había sido condenado por defender a su hija de un hombre blanco que había intentado agredirla. Samuel se había convertido en una figura paternal para muchos de los prisioneros más jóvenes, y su sabiduría y dignidad habían ganado el respeto incluso de los guardias más duros. «Hijo», le había dicho Samuel a Diego durante una de sus conversaciones nocturnas, «he aprendido que un hombre puede perder su libertad, su dinero, incluso su familia, pero nunca debe perder su dignidad. Esa es la única cosa que nadie puede quitarte, a menos que tú la entregues voluntariamente». También estaba Miguel Santana, un joven vaquero que había sido condenado por robar ganado para alimentar a su familia durante una sequía particularmente severa. Miguel había desarrollado una lealtad inquebrantable hacia Diego, quien había protegido al joven de los prisioneros más violentos durante sus primeros días en Yuma. «Diego», le había dicho Miguel una noche, «cuando salgamos de aquí, quiero trabajar para ti. Sé que eres un hombre bueno, y he visto cómo tratas a todos con respeto, incluso a los guardias que nos tratan como animales. Eso dice mucho sobre el tipo de hombre que eres». Pero no todos los días eran soportables. Había momentos de desesperación profunda, especialmente cuando llegaban noticias del mundo exterior que sugerían que su familia estaba sufriendo. Durante el segundo año de su encarcelamiento, Diego recibió una carta de María que lo desgarró emocionalmente. «Mi querido Diego, tengo que contarte algo muy difícil. Carmen se enfermó gravemente el mes pasado con fiebre alta y tos. El doctor Patterson vino a verla, pero sus servicios cuestan más de lo que puedo pagar. Tuve que vender mi anillo de bodas para pagar las medicinas. Carmen está mejor ahora, gracias a Dios, pero me duele el corazón saber que no estás aquí para cuidar de ella. Los niños te necesitan, mi amor. Yo te necesito». Esa noche, Diego lloró por primera vez desde que había llegado a la prisión. Las lágrimas cayeron silenciosamente sobre su almohada mientras imaginaba a su pequeña hija luchando contra la fiebre sin su padre a su lado. La culpa y la impotencia lo consumían como un fuego interior que amenazaba con destruir su cordura. Fue Samuel Washington quien lo ayudó a superar esa crisis emocional. «El dolor que sientes es la prueba de que eres un buen hombre y un buen padre», le dijo el anciano. «Pero también debes recordar que tu familia necesita que seas fuerte. Si te dejas vencer por la desesperación, entonces los verdaderos culpables habrán ganado no solo tu libertad, sino también tu alma». Durante el tercer año de su encarcelamiento, Diego comenzó a notar cambios en sí mismo. Su cuerpo se había endurecido aún más por el trabajo constante, pero su mente había desarrollado una claridad y una determinación que no había poseído antes. Comenzó a enseñar a otros prisioneros a leer y escribir durante las horas de descanso, y se convirtió en un mediador natural en las disputas que surgían entre los internos. El Warden Collins, el director de la prisión, había observado estos cambios con interés. «Morales», le dijo durante una de sus inspecciones mensuales, «he estado observando tu comportamiento durante los últimos 3 años. Nunca has causado problemas, siempre cumples con tu trabajo y pareces tener una influencia positiva en otros prisioneros. Eso es raro en un lugar como este». «Señor», respondió Diego,
manteniendo su voz respetuosa. Solo trato de mantener mi dignidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. No veo ningún beneficio en causar más sufrimiento del que ya existe aquí. Murmuró el guarden, estudiando a Diego con ojos perspicaces. Hay algo en ti que no encaja con el perfil típico de un ladrón. He visto muchos criminales en mis 20 años dirigiendo esta prisión, y la mayoría de ellos tienen una cierta dureza en sus ojos. Tú tienes algo diferente. Esas palabras se quedaron con Diego durante semanas. ¿Era posible que incluso el director de la prisión tuviera dudas sobre su culpabilidad? Pero incluso si era así, eso no cambiaría su situación. Había sido condenado por un tribunal y tendría que cumplir su sentencia completa. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En enero de 1891, 3 meses antes de que Diego completara su sentencia, llegó una carta que cambiaría el curso de su vida. No era de María, sino del padre Miguel, el sacerdote de Redemption Valley. «Estimado Diego», escribía el padre Miguel, «es con gran tristeza que debo informarte que tu querida esposa María falleció el 15 de diciembre después de una larga enfermedad. Fue muy valiente hasta el final, y sus últimas palabras fueron para ti y los niños. Luis y Carmen están ahora bajo mi cuidado temporal, pero necesitan a su padre. He hablado con las autoridades sobre la posibilidad de una liberación temprana por compasión, pero me han dicho que no es posible. Sin embargo, quiero que sepas que tu esposa nunca dudó de tu inocencia y que inculcó esa misma fe en tus hijos. Dios tenga misericordia de su alma y que te dé la fortaleza para enfrentar lo que está por venir». El mundo se desplomó alrededor de Diego. María, la mujer que había sido su ancla emocional, su razón para seguir luchando, había muerto mientras él estaba encerrado, incapaz de cuidar de ella o de consolar a sus hijos. La injusticia de la situación lo golpeó como un puñetazo físico, y por un momento consideró la posibilidad de simplemente rendirse, de dejar que la desesperación lo consumiera completamente. Pero entonces recordó las palabras de Samuel Washington sobre la dignidad y las últimas palabras de María transmitidas por el padre Miguel. Ella había mantenido la fe en su inocencia hasta el final y había criado a sus hijos con esa misma convicción. No podía defraudarla ahora, incluso en la muerte. Los últimos meses de Diego en la prisión pasaron en una especie de trance. Completó su trabajo diario mecánicamente, pero su mente estaba constantemente enfocada en sus hijos y en lo que encontraría cuando regresara a Redemption Valley. ¿Cómo podría explicar a Luis y Carmen por qué no había estado allí cuando su madre más lo necesitaba? ¿Cómo podría reconstruir una vida que había sido completamente destruida por una acusación falsa? El día de su liberación, el 15 de marzo de 1891, Diego caminó a través de las puertas de la prisión territorial de Yuma como un hombre fundamentalmente cambiado. Llevaba consigo solo una pequeña bolsa con sus pocas pertenencias y $20 en monedas, el pago estándar para prisioneros liberados. Pero también llevaba algo más valioso, una determinación férrea de limpiar su nombre y de reconstruir su vida, no solo para él, sino para el recuerdo de María y para el futuro de sus hijos. El viaje de regreso a Redemption Valley tomaría 3 días a caballo, un caballo que tendría que comprar con el poco dinero que tenía. Mientras se dirigía hacia el pueblo más cercano para hacer esa compra, Diego no sabía que los eventos que estaban por desarrollarse no solo revelarían la verdad sobre su falsa acusación, sino que también pondrían en movimiento una cadena de acontecimientos que transformarían para siempre la vida de todos los involucrados. En las montañas cercanas a Redemption Valley, Aiyana, la anciana apache que había escuchado la confesión de los Hartwell años atrás, esperaba pacientemente. Había seguido los eventos relacionados con Diego a través de sus contactos en el pueblo y sabía que el día de su regreso estaba próximo. Era hora de que la verdad saliera a la luz y ella tenía un papel importante que desempeñar en esa revelación. El segundo capítulo de esta historia terminaba con un hombre quebrado pero no derrotado, preparándose para enfrentar un futuro incierto. Pero las fuerzas de la justicia ya estaban en movimiento y pronto convergerían de maneras que nadie podría haber predicho.
El caballo que Diego había conseguido comprar con sus escasos ahorros era un animal viejo y cansado, con manchas grises en el pelaje que hablaban de años de trabajo duro. Pero para Diego, que había pasado 3 años soñando con el momento en que podría cabalgar libremente otra vez, incluso esa montura modesta representaba un pequeño milagro. Mientras se dirigía hacia Redemption Valley, bajo el sol abrasador de marzo, cada paso del animal lo acercaba más a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El paisaje familiar del desierto de Arizona se extendía ante él como un lienzo pintado en tonos ocres y dorados. Los cactus saguaro se erguían como centinelas silenciosos, y las montañas distantes creaban un horizonte que había perseguido sus sueños durante las noches más oscuras en la prisión. A pesar de todo el sufrimiento que había experimentado, Diego no podía evitar sentir una punzada de amor por esa tierra áspera que había sido su hogar durante tanto tiempo. Cuando finalmente divisó la silueta de Redemption Valley en la distancia, el corazón de Diego se aceleró con una mezcla de anticipación y temor. El pueblo parecía más pequeño de lo que recordaba, y notó que habían construido algunas estructuras nuevas, incluyendo lo que parecía ser una nueva oficina del banco. Pero lo que más le llamó la atención fue el cementerio en la colina, donde una hilera de cruces de madera marcaba las tumbas de aquellos que habían fallecido durante su ausencia. Su primera parada fue la iglesia católica, donde esperaba encontrar al padre Miguel y, más importante aún, a sus hijos. La pequeña estructura de adobe, con su campanario sencillo y sus paredes encaladas, había sido un refugio espiritual para Diego durante los años anteriores a su encarcelamiento. Ahora representaba la esperanza de reunirse con lo que quedaba de su familia. El padre Miguel, un hombre de 50 años con cabello prematuramente canoso y ojos bondadosos, estaba regando las plantas del pequeño jardín detrás de la iglesia cuando escuchó el sonido de cascos de caballo. Al voltear y ver a Diego desmontando, su expresión se iluminó con una mezcla de alegría y tristeza. «Diego, hijo mío», dijo el sacerdote, acercándose con los brazos extendidos, «gracias a Dios que has regresado sano y salvo». El abrazo entre los dos hombres fue largo y cargado de emoción. Diego sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero logró mantener su compostura. «Padre Miguel, ¿cómo están mis hijos? ¿Dónde están?» «Están bien, Diego. Están en la escuela ahora mismo, pero terminarán pronto. Carmen tiene 14 años ahora y se ha convertido en una jovencita muy inteligente y fuerte. Luis tiene 12 años y...» El padre Miguel hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Ha asumido muchas responsabilidades para su edad. Ambos han crecido mucho durante tu ausencia». Diego asintió, sintiendo el peso de los años perdidos. «Padre, tengo que preguntarle, ¿María sufrió mucho? ¿Estuvo sola cuando...?» «No, hijo», respondió el sacerdote suavemente, colocando una mano consoladora en el hombro de Diego. «Estuve con ella al final. Murió en paz, y sus últimas palabras fueron para ti y los niños. Hasta el último momento, mantuvo la fe en tu inocencia. Nunca dudó de que regresarías para cuidar de sus hijos». Las palabras del padre Miguel golpearon a Diego como ondas de dolor y alivio simultáneos. Dolor por no haber estado allí para María, pero alivio al saber que había muerto sabiendo que él era inocente y que regresaría. «Padre», dijo Diego, su voz apenas un susurro, «quiero visitar su tumba antes de ver a los niños. Necesito hablar con ella». El cementerio de Redemption Valley se encontraba en una pequeña colina que dominaba el pueblo, rodeado por una cerca de hierro forjado que había sido donada por una de las familias más prósperas del área. Diego caminó lentamente entre las tumbas, notando los nombres familiares grabados en las lápidas de madera y ocasionalmente en piedra. Finalmente, encontró lo que estaba buscando: una cruz de madera sencilla con las palabras «María Esperanza Morales, 1857-1890, esposa devota y madre amorosa», grabadas cuidadosamente en la superficie. Diego se arrodilló frente a la tumba, quitándose el sombrero desgastado que había usado durante todo el viaje. Por un largo momento, permaneció en silencio, sintiendo el peso de todos los años perdidos, todas las conversaciones que nunca tendrían,
todos los momentos familiares que habían sido robados por una mentira. «María, mi amor», susurró finalmente, su voz quebrándose con la emoción contenida durante tanto tiempo. «He regresado, tal como te prometí. Sé que no pude estar contigo cuando me necesitabas, pero juro por tu memoria que encontraré la manera de limpiar mi nombre y de darles a nuestros hijos la vida que merecen. Jamás me rendiré, porque tú nunca te rendiste conmigo». Colocó una pequeña flor silvestre que había recogido en el camino sobre la tumba y permaneció allí durante varios minutos más, sintiendo una extraña mezcla de dolor y determinación. Cuando finalmente se puso de pie, había tomado una decisión. No importaba cuánto tiempo tomara o qué sacrificios tendría que hacer, descubriría la verdad sobre quién realmente había robado ese dinero y por qué él había sido culpado. Al regresar a la iglesia, Diego encontró a sus hijos esperándolo en los escalones de entrada. El reconocimiento fue inmediato pero complejo. Carmen, ahora una joven de 14 años con los ojos oscuros de su madre y la determinación en su mandíbula que había heredado de su padre, corrió hacia él con lágrimas en los ojos. Luis, más reservado pero igualmente emocionado, se acercó más lentamente, como si estuviera evaluando al hombre que había sido su héroe de la infancia. «¡Papá!», gritó Carmen, arrojándose a sus brazos con una fuerza que casi lo derriba. «Sabía que regresarías. Mamá siempre decía que regresarías». Diego la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su hija había crecido y cambiado durante su ausencia. Ya no era la niña pequeña que había dejado atrás, sino una joven que había tenido que madurar demasiado rápido. Cuando Luis finalmente se acercó, Diego extendió su otro brazo para incluirlo en el abrazo familiar. «Mis hijos», murmuró, luchando por mantener la compostura. «Cuánto han crecido, cuánto he perdido». «No has perdido nada, papá», dijo Luis, su voz más profunda de lo que Diego recordaba. «Estás aquí ahora y eso es lo que importa». Durante las siguientes horas, Diego escuchó las historias de sus hijos sobre los años que habían pasado separados. Carmen había sobresalido en la escuela y había ayudado a cuidar a otros niños del pueblo para ganar dinero extra. Luis había trabajado en varios ranchos cercanos durante los fines de semana, desarrollando habilidades con los caballos que recordaban las que su padre había poseído. Ambos habían mantenido la fe en su inocencia, a pesar de las burlas y el ostracismo social que habían enfrentado. «La gente del pueblo nos trata diferente», explicó Carmen. «Algunos nos tienen lástima, otros nos evitan completamente. Pero nosotros sabemos la verdad, papá. Sabemos que tú nunca robarías nada». «¿Y qué hay de ustedes?», preguntó Diego, estudiando los rostros de sus hijos. «¿Cómo se sienten acerca de todo esto?» «Estamos orgullosos de ti», respondió Luis firmemente. «Mamá nos contó cómo te comportaste durante el juicio, con dignidad y honor. Nos dijo que eso era lo que significaba ser un hombre verdadero». Esa noche, Diego y sus hijos cenaron juntos por primera vez en más de 3 años. La comida era simple: frijoles, tortillas y un poco de carne seca que el padre Miguel había proporcionado. Pero para Diego era el banquete más delicioso que había probado desde su encarcelamiento. Mientras comían, los niños le contaron sobre los cambios en el pueblo, sobre las nuevas familias que habían llegado y las que se habían ido, sobre los nacimientos y las muertes que habían ocurrido durante su ausencia. «¿Papá?», preguntó Carmen durante una pausa en la conversación. «¿Vas a tratar de encontrar trabajo aquí en el pueblo?». Diego consideró la pregunta cuidadosamente. Sabía que encontrar empleo sería extremadamente difícil, dado su historial como exconvicto. Pero más que eso, sabía que no podría encontrar paz hasta que hubiera limpiado su nombre. «Voy a intentarlo», respondió finalmente. «Pero primero necesito hablar con algunas personas. Necesito entender mejor lo que realmente pasó hace 3 años». Al día siguiente, Diego comenzó su búsqueda de trabajo visitando los ranchos y negocios donde había trabajado antes de su encarcelamiento. Las reacciones fueron predeciblemente mixtas. Algunos de sus antiguos empleadores lo rechazaron inmediatamente, citando su historial criminal. Otros parecían simpatizar con su situación, pero se mostraban reacios a contratarlo debido a la presión social. Sin embargo, fue durante una de estas visitas que Diego recibió información que cambiaría el curso de su investigación.
El viejo Pete Morrison, un ranchero para quien Diego había trabajado durante varios años, lo invitó a pasar a su casa para tomar café y hablar en privado. «Diego», dijo Pete, su voz baja y conspirativa, «siempre me pareció extraño que tú fueras acusado de ese robo. Conozco a los hombres, y tú no eres un ladrón, pero hay algo que nunca le dije a nadie durante el juicio, algo que vi la noche antes de que descubrieran que el dinero había desaparecido». Diego se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo más rápido. «¿Qué viste, Pete?» «Vi a Jonathan Hartwell, el hijo del banquero, cabalgando hacia el rancho Circle K muy tarde esa noche. Parecía nervioso, y llevaba una bolsa grande colgando de su silla. En ese momento no pensé nada al respecto, pero después, cuando te arrestaron...» Pete se encogió de hombros. «Siempre me pregunté si había alguna conexión». Esta información golpeó a Diego como un rayo. Los Hartwell eran una de las familias más poderosas del pueblo, y Cornelius Hartwell había sido uno de los principales testigos contra él durante el juicio. Si Jonathan había estado involucrado en el robo, eso explicaría por qué su padre había sido tan vehemente en buscar la condena de Diego. «¿Por qué no dijiste nada durante el juicio?», preguntó Diego. «Porque soy solo un ranchero viejo, y los Hartwell controlan la mitad de los negocios de este pueblo», respondió Pete honestamente. «Mi testimonio contra ellos no habría significado nada, y habría arruinado mi vida. Pero ahora que has regresado, tal vez sea hora de que alguien haga las preguntas correctas». Armado con esta nueva información, Diego decidió que era hora de confrontar directamente a los Hartwell, pero primero necesitaba más evidencia. Pasó los siguientes días haciendo preguntas discretas, visitando a antiguos compañeros de trabajo y tratando de reconstruir los eventos de aquella noche fatídica. Fue durante una de estas investigaciones que Diego tuvo un encuentro que cambiaría todo. Mientras cabalgaba por un sendero en las afueras del pueblo, se topó con una anciana mujer apache que parecía estar esperándolo. Era Aiyana, aunque Diego no recordaba haberla visto antes. «Tú eres Diego Morales», dijo la anciana, en un español acentado pero claro. «El hombre que fue a prisión por un crimen que no cometió». Diego detuvo su caballo, intrigado por la confianza en la voz de la mujer. «Sí, soy yo». «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo estuve presente cuando los verdaderos culpables confesaron su crimen», respondió Aiyana. «Y ahora que has regresado, es hora de que la verdad salga a la luz». Diego sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. «¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son los verdaderos culpables?» «Cornelius Hartwell y su hijo Jonathan», respondió Aiyana sin vacilar. «Escuché cómo planearon culparte porque tu influencia entre los trabajadores estaba interfiriendo con sus planes de reducir los salarios. El hijo robó el dinero y el padre se aseguró de que tú fueras culpado». Diego se bajó del caballo, acercándose a la anciana con urgencia. «¿Puedes probarlo? ¿Tienes testigos?» «Yo soy testigo», dijo Aiyana firmemente. «Pero mi palabra sola no será suficiente en un tribunal de hombres blancos. Necesitarás más evidencia». «¿Qué tipo de evidencia?» «El dinero nunca fue gastado», explicó Aiyana. «Jonathan lo escondió esperando que pasara tiempo suficiente para poder usarlo sin despertar sospechas. Pero el peso de la culpa lo ha estado consumiendo. Si lo presionas de la manera correcta, él confesará». Diego sintió una oleada de esperanza mezclada con ira. Durante 3 años había sufrido en prisión, había perdido a su esposa y había visto crecer a sus hijos sin él. Todo debido a una mentira elaborada por codicia y prejuicio. Pero ahora, finalmente, tenía la oportunidad de obtener justicia. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó Diego. «Porque hace muchos años, cuando mi nieto se lastimó, tú lo ayudaste sin pedir nada a cambio», respondió Aiyana. «Cabalgaste bajo la lluvia para traer al médico y te quedaste con nosotros hasta que el niño se recuperó. Los hombres buenos merecen justicia, y yo he estado esperando el momento adecuado para ayudarte a obtenerla». Diego recordó vagamente el incidente al que se refería la anciana. Había sido varios años antes de su arresto y había actuado por instinto, sin pensar en las consecuencias o en lo que podría ganar. Ahora, ese simple acto de bondad estaba regresando para ayudarlo en su momento más desesperado. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Diego. «Mañana por la noche, Jonathan Hartwell cabalgará solo hacia las colinas del este.
Va allí cada mes para verificar que el dinero robado sigue escondido. Si lo sigues y lo confrontas en el momento adecuado, él confesará. Y cuando lo haga, yo estaré allí para presenciarlo. Diego asintió, sintiendo cómo el destino finalmente comenzaba a inclinar la balanza a su favor, pero sabía que tendría que ser extremadamente cuidadoso. Los Hartwell eran poderosos, y cualquier error podría resultar en consecuencias desastrosas para él y sus hijos. «Hay algo más que debes saber», añadió Aiyana. «Mi pueblo ha estado observando a los Hartwell durante años. Sabemos sobre sus otros crímenes, sus tratos con bandidos y contrabandistas. Cuando llegue el momento adecuado, toda esa información saldrá a la luz». Mientras Diego cabalgaba de regreso al pueblo, su mente trabajaba febrilmente, planificando cada detalle de lo que podría ser su única oportunidad de limpiar su nombre. Sabía que tendría que actuar con inteligencia y paciencia, pero por primera vez en años, sentía que la justicia estaba a su alcance. Esa noche, mientras cenaba con sus hijos, Diego les contó parte de lo que había descubierto, sin entrar en detalles que podrían ponerlos en peligro. «¿Crees que podrás probar tu inocencia, papá?», preguntó Carmen, sus ojos brillando con esperanza. «Sí, mi hija», respondió Diego, sintiendo una confianza que no había experimentado en años. «Creo que muy pronto toda la verdad saldrá a la luz, y cuando eso suceda, podremos comenzar a reconstruir nuestras vidas». Luis, siempre el más práctico, preguntó: «¿Qué pasará con los Hartwell cuando se descubra la verdad?». «Enfrentarán la justicia», respondió Diego. «Pero más importante que eso, nosotros podremos vivir con la cabeza en alto, sabiendo que el nombre de nuestra familia ha sido limpiado». Al día siguiente, Diego se preparó cuidadosamente para lo que podría ser el día más importante de su vida. Se aseguró de que sus hijos estuvieran seguros con el padre Miguel, y luego se dirigió hacia las colinas del este, donde esperaría el momento adecuado para confrontar a Jonathan Hartwell. Mientras cabalgaba hacia su destino, Diego pensó en María y en cómo había mantenido la fe en su inocencia hasta el final. Pronto le daría la vindicación que se merecía, y sus hijos podrían vivir sin la sombra de la falsa acusación que había oscurecido sus vidas durante tanto tiempo. El tercer capítulo de esta historia terminaba con Diego preparándose para la confrontación que cambiaría todo. Las fuerzas de la justicia se estaban alineando, y muy pronto, la verdad que había estado escondida durante años finalmente saldría a la luz. La luna llena iluminaba las colinas rocosas del este de Redemption Valley como un faro celestial, creando sombras largas y dramáticas entre los cactus y las formaciones rocosas que habían presenciado incontables secretos a lo largo de los años. Diego Morales se había posicionado estratégicamente detrás de un afloramiento de piedra arenisca, desde donde podía observar el sendero serpenteante que, según Aiyana, Jonathan Hartwell utilizaría esa noche para llegar a su escondite secreto. El aire nocturno del desierto llevaba consigo el aroma de la salvia y el sonido lejano de los coyotes que cantaban a las estrellas. Diego había llegado al lugar 2 horas antes del tiempo acordado, utilizando todas las habilidades de supervivencia que había aprendido durante sus años como vaquero para encontrar la posición perfecta. Su corazón latía con fuerza, no solo por la anticipación, sino porque sabía que los próximos momentos determinarían el resto de su vida y el futuro de sus hijos. A medida que pasaban los minutos, Diego repasaba mentalmente todo lo que había descubierto durante las últimas semanas. Los fragmentos de información que había recolectado de Pete Morrison, las observaciones de otros trabajadores que habían estado demasiado intimidados para hablar durante el juicio, y especialmente las revelaciones de Aiyana, se combinaban para formar un cuadro claro de conspiración y traición. Aproximadamente a las 11 de la noche, Diego escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose por el sendero. Su pulso se aceleró cuando vio la silueta de un jinete emergiendo de entre las sombras. Incluso en la luz tenue de la luna, pudo reconocer la postura encorvada y el movimiento nervioso que caracterizaban a Jonathan Hartwell. Jonathan, ahora un hombre de 28 años, había cambiado considerablemente desde el día del juicio de Diego. Su rostro,
Una vez lleno de la arrogancia juvenil típica de los hijos de familias acomodadas, ahora mostraba líneas de preocupación y una palidez que hablaba de noches sin dormir. Sus ojos se movían constantemente, como si esperara ser descubierto en cualquier momento. Diego observó mientras Jonathan desmontaba cerca de una formación rocosa específica, aproximadamente a 100 yardas de su posición. El joven comenzó a mover piedras con movimientos practicados, revelando que había hecho esto muchas veces antes. Después de varios minutos, extrajo una bolsa de cuero del escondite y la abrió cuidadosamente, como si estuviera verificando que su contenido permaneciera intacto. Era el momento. Diego se movió silenciosamente desde su posición, utilizando las sombras y su conocimiento del terreno para acercarse sin ser detectado. Cuando estuvo a unos 20 pies de distancia, se detuvo y habló con voz clara y firme. «Buenas noches, Jonathan. Veo que has venido a visitar tu pequeño tesoro». Jonathan se sobresaltó violentamente, dejando caer la bolsa y girando hacia la voz. Su rostro se puso completamente pálido cuando reconoció a Diego emergiendo de las sombras. «¿Diego Morales?», tartamudeó, su voz quebrándose por el shock. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo saliste de la prisión?» «Cumplí mi sentencia, Jonathan. 3 años por un crimen que no cometí. 3 años alejado de mi familia, mientras el verdadero ladrón vivía libre». Diego se acercó lentamente, manteniendo sus manos visibles pero su postura firme. «Ahora tengo algunas preguntas para ti». Jonathan retrocedió instintivamente, pero tropezó con una roca y cayó sentado. No sé de qué estás hablando. Tú fuiste condenado por el jurado. Todos sabemos que robaste el dinero del rancho Circle K. ¿Todos?», Diego se rió amargamente. «¿Incluyendo a ti que lo escondiste aquí hace 3 años? ¿Incluyendo a tu padre que orquestó todo el plan para culparme?» «Estás loco», dijo Jonathan, pero su voz carecía de convicción. «No tengo idea de qué estás hablando». «Entonces tal vez puedas explicarme qué estás haciendo aquí a medianoche, contando dinero que se supone que fue robado hace 3 años», respondió Diego, señalando hacia la bolsa que Jonathan había dejado caer. Jonathan miró la bolsa como si fuera una serpiente venenosa. Yo estaba... Esto no es que, Jonathan. ¿No es el dinero que robaste del rancho Circle K? ¿No es el dinero por el cual un hombre inocente fue enviado a prisión?» Diego se acercó más, pero mantuvo un tono controlado. «¿Sabes lo que perdí debido a tu mentira? Perdí 3 años de mi vida. Perdí la oportunidad de estar con mi esposa cuando se estaba muriendo. Mis hijos crecieron sin padre, enfrentando la vergüenza y el rechazo social por algo que su padre nunca hizo». Las palabras de Diego parecían golpear a Jonathan como puños físicos. El joven comenzó a temblar y lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «No era mi intención que alguien muriera», murmuró Jonathan. «Cuando escuché que tu esposa había fallecido, yo quería confesar, pero mi padre dijo que era demasiado tarde, que arruinaría a toda la familia». «¿Entonces admites que robaste el dinero?», presionó Diego. Jonathan luchó consigo mismo por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. «Sí», finalmente susurró. «Sí, robé el dinero, pero no era mi plan culparte a ti. Eso fue idea de mi padre». Diego sintió una oleada de vindicación tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo para mantener su compostura. «¿Por qué? ¿Por qué robaste el dinero en primer lugar?» «Tenía deudas de juego», confesó Jonathan, las palabras saliendo como un torrente una vez que había comenzado. «Deudas enormes en San Francisco. Hombres peligrosos me estaban amenazando. Necesitaba dinero rápidamente y sabía que el rancho Circle K guardaba la nómina en su oficina durante la noche antes de distribuirla. ¿Y tu padre decidió culparme? Él dijo que alguien tendría que ser culpado o la investigación continuaría hasta que me encontraran. Dijo que tú eras el candidato perfecto porque eras mexicano, porque algunos de los rancheros ya desconfiaban de ti debido a tu influencia con los trabajadores». Jonathan se limpió los ojos con la manga de su camisa. Él arregló todo, plantó algunas evidencias, pagó a algunos testigos, se aseguró de que el juicio fuera rápido y decidido. Diego sintió una ira ardiente creciendo en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. «¿Y el dinero? ¿Por qué no lo usaste?»
Al principio tenía demasiado miedo. Después del juicio, mi padre me prohibió tocarlo. Dijo que teníamos que esperar años antes de poder usarlo para evitar sospechas. Pero el peso de la culpa... No he podido dormir bien en 3 años. Vengo aquí todas las noches mirando este dinero, pensando en lo que le hice a tu familia. En ese momento, Diego escuchó un sonido suave detrás de él. Se volvió para ver a Aiyana emergiendo de entre las rocas, seguida por 2 figuras que Diego no había esperado ver: el sheriff Williams y el juez Blackwood. ¿Escucharon todo?, preguntó Diego, su voz cargada de emoción. Cada palabra, respondió el sheriff Williams, su expresión grave. Aiyana vino a verme esta tarde y me contó lo que había presenciado hace 3 años. Al principio no le creí, pero cuando me dijo que Jonathan estaría aquí esta noche, decidí venir a investigar. El juez Blackwood, que había permanecido silencioso hasta ahora, se acercó a Jonathan con una expresión de disgusto. Joven Hartwell, ¿confirma usted que todo lo que acaba de confesar es verdad? Jonathan, completamente derrotado, asintió miserablemente. Sí, su señoría, todo es verdad. Diego Morales es inocente. Yo robé el dinero y mi padre orquestó el plan para culparlo. Entonces, por el poder que me otorga el territorio de Arizona, declaró el juez Blackwood solemnemente, declaro que Diego Morales es completamente inocente de todos los cargos por los cuales fue condenado. Su nombre será completamente limpiado y recibirá compensación por los años que perdió injustamente. Diego sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Después de 3 años de lucha, finalmente había obtenido la vindicación que había buscado. ¿Qué pasará con Jonathan?, preguntó Diego, sorprendentemente sintiendo cierta compasión por el joven que había arruinado su vida. Será arrestado y juzgado por el robo original, respondió el sheriff Williams, y su padre será investigado por conspiración y perjurio. Sheriff, dijo Diego, quiero que sepa que no busco venganza. Solo quería que se conociera la verdad. Jonathan levantó la mirada hacia Diego, sus ojos llenos de lágrimas. No merezco tu perdón, pero ¿puedes alguna vez perdonarme por lo que te hice? Diego consideró la pregunta cuidadosamente. El perdón es algo que viene con el tiempo, Jonathan. Pero puedo decirte esto. Estoy agradecido de que finalmente hayas encontrado el valor para decir la verdad. Al día siguiente, las noticias de la confesión de Jonathan se extendieron por todo Redemption Valley como un incendio. La reacción del pueblo fue inmediata y dramática. Aquellos que habían apoyado la condena de Diego ahora se sentían avergonzados y culpables. Muchos vinieron a pedirle perdón, aunque algunos lo hicieron más por conveniencia social que por genuino remordimiento. El padre Miguel organizó una misa especial de acción de gracias, y por primera vez en años, Diego se sintió verdaderamente parte de la comunidad nuevamente. Sus hijos, que habían soportado años de estigma social, ahora eran tratados con respeto y, en algunos casos, con culpabilidad compensatoria por parte de sus vecinos. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana después de la confesión. Diego estaba en la iglesia, hablando con el padre Miguel sobre los arreglos para un memorial apropiado para María, cuando escuchó un sonido que reconoció inmediatamente: el relincho de varios caballos acercándose. Al salir de la iglesia, Diego vio algo que nunca habría esperado: una procesión de aproximadamente 50 miembros de la tribu Apache, liderados por un jefe anciano y acompañados por Aiyana. Los habitantes del pueblo se habían reunido para observar este evento inusual, ya que era raro que tantos Apache visitaran Redemption Valley al mismo tiempo. El jefe anciano, un hombre de aproximadamente 70 años con una presencia imponente, se acercó a Diego y habló en un inglés cuidadosamente articulado. Diego Morales, mi nombre es Naal Nish. Soy el líder de nuestro pueblo. Aiyana me ha contado sobre tu bondad hacia nuestros miembros y sobre la injusticia que has sufrido. Hemos venido para honrarte y para hacer un obsequio que esperamos puedas aceptar. Diego se sintió abrumado por la ceremonia. Es un honor conocerte, Naal Nish. Pero no hice nada que merezca tal reconocimiento. Ayudaste a mi bisnieto cuando estaba herido, sin pedir nada a cambio. En nuestra cultura, tales actos de bondad crean lazos que duran generaciones. Cuando Aiyana nos dijo que habías sido enviado injustamente a prisión, decidimos que era nuestro deber ayudarte a encontrar la verdad.
Nalnish hizo una señal, y varios jóvenes apache trajeron adelante una serie de obsequios. Una silla de montar finamente elaborada, mantas tejidas a mano y, más importante, un caballo magnífico, un semental negro con una presencia noble que inmediatamente capturó la atención de todos los presentes. Este caballo se llama Tzutzil, explicó Nalnish. En nuestro idioma significa montaña sagrada. Él te llevará a donde necesites ir y te protegerá como nosotros te protegemos ahora. Diego se sintió profundamente movido por la generosidad y el respeto que se le estaba mostrando. No puedo aceptar obsequios tan valiosos. No son obsequios, respondió Nalnish con una sonrisa. Son señales de respeto y amistad. Además, tenemos algo más importante que darte. Nuestra palabra de que tú y tu familia siempre serán bienvenidos en nuestras tierras y que cualquier hombre que te haga daño se enfrentará a la ira de nuestro pueblo. La multitud de habitantes del pueblo observaba en silencio, muchos de ellos comprendiendo por primera vez el respeto que Diego había ganado no solo entre su propia gente, sino también entre los apache, que rara vez mostraban tal honor a los forasteros. Carmen y Luis, que habían estado observando desde la puerta de la iglesia, se acercaron a su padre con expresiones de orgullo y asombro. «Papá», susurró Carmen, «¿por qué los apache te honran de esta manera?» «Porque hace muchos años ayudé a un niño herido», respondió Diego simplemente. «Tu madre siempre decía que los actos de bondad regresan a nosotros de maneras que nunca esperamos». Durante las siguientes horas, Diego, sus hijos y muchos de los habitantes del pueblo compartieron comida y conversación con los visitantes apache. Fue un momento de reconciliación no solo para Diego, sino para toda la comunidad, ya que las dos culturas interactuaron de manera pacífica y respetuosa. Cuando los apache finalmente se prepararon para partir, Ayana se acercó a Diego una última vez. «La verdad ha sido revelada y la justicia ha sido hecha», dijo la anciana. «Pero recuerda, Diego Morales, que la verdadera victoria no está en la vindicación, sino en mantener tu corazón libre de amargura. Has pasado la prueba más difícil de un hombre, enfrentar la injusticia sin perder tu humanidad». Mientras la procesión apache se alejaba hacia las montañas, Diego se quedó de pie con sus hijos, mirando hacia el futuro con una esperanza renovada. El dinero robado había sido devuelto al rancho Circle K. Jonathan Hardwell había sido sentenciado a 5 años de prisión y Cornelius Hardwell había sido arrestado por conspiración y había perdido su posición en el banco. Pero más importante que todo eso, Diego había recuperado algo que había temido haber perdido para siempre: su lugar en la comunidad y el respeto de sus vecinos. Varios rancheros se habían acercado a él ofreciéndole trabajo, y Pete Morrison había propuesto que se asociaran en una nueva empresa ganadera. Esa noche, mientras cenaban en su casa recién restaurada, la comunidad había insistido en repararla y amoblarla como una forma de compensación. Diego miró a sus hijos y vio en sus rostros la misma determinación y nobleza que había visto en su madre. «Papá», dijo Luis, «¿qué vamos a hacer ahora?» «Vamos a vivir», respondió Diego simplemente. «Vamos a honrar la memoria de su madre viviendo como ella hubiera querido, con honor, con bondad y con fe en que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra la manera de prevalecer». Carmen sonrió, y por primera vez en años, Diego vio en su rostro la misma serenidad que había caracterizado a María. «Mamá estaría orgullosa», dijo Carmen suavemente. «Sí», respondió Diego, sintiendo la presencia de su esposa en el amor que compartía con sus hijos. «Creo que lo estaría». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno del desierto, Diego Morales se sentía completo por primera vez en años. La injusticia había sido corregida, la verdad había prevalecido y su familia estaba reunida nuevamente. Pero más que eso, había aprendido que incluso en los momentos más oscuros, los actos de bondad pueden crear ondas que eventualmente regresan para salvarnos. Al día siguiente, Diego visitó la tumba de María una vez más, pero esta vez no fue solo. Carmen y Luis lo acompañaron, y juntos colocaron flores frescas sobre la lápida, mientras Diego le contaba a su esposa fallecida sobre la vindicación que había logrado. «La verdad ha salido a la luz, mi amor»,
susurró Diego, arrodillándose junto a la tumba. Nuestros hijos pueden caminar con la cabeza en alto, sabiendo que su padre es un hombre honesto. Y aunque no pudiste estar aquí para ver este día, sé que tu espíritu está en paz. Carmen se acercó y colocó su mano en el hombro de su padre. Papá, creo que mamá sabía que este día llegaría. Siempre nos decía que la verdad era como el sol. Puede ser ocultada por las nubes, pero siempre encuentra la manera de brillar. Luis, ahora más maduro de lo que sus 12 años sugerían, añadió: y ahora podemos comenzar de nuevo como una familia. Diego se puso de pie y abrazó a sus hijos, mirando hacia el horizonte donde el sol del amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos dorados y rosados. Era un nuevo día, no solo literalmente, sino simbólicamente. La pesadilla había terminado y la vida podía comenzar de nuevo. Semanas después, Diego había establecido su propia operación ganadera en asociación con Pete Morrison, utilizando la compensación que había recibido del territorio por su encarcelamiento injusto. El negocio prosperaba, no solo por la experiencia de Diego con el ganado, sino porque su historia de perseverancia y vindicación había creado una leyenda que atraía trabajadores leales y clientes respetuosos. El caballo Tzutzil se había convertido en su compañero constante, y Diego a menudo cabalgaba hasta las colinas donde había confrontado a Jonathan Hartwell, no por amargura, sino para recordarse a sí mismo que la justicia, aunque lenta, era inexorable. Una tarde, mientras Diego trabajaba con el ganado en su nuevo rancho, vio a un jinete acercándose por el sendero. Era el sheriff Williams, y su expresión era seria. «Diego», dijo el sheriff después de desmontar, «tengo noticias sobre Jonathan Hartwell». Diego dejó de trabajar y se acercó al sheriff. «¿Qué tipo de noticias?» «Murió en la prisión la semana pasada. Enfermedad, según el doctor. Pero antes de morir, escribió una carta confesando todos los detalles de lo que él y su padre habían hecho. Quería asegurarse de que nunca hubiera dudas sobre tu inocencia». Diego sintió una mezcla compleja de emociones. Tristeza por la muerte de un hombre joven, pero también una especie de cierre final. ¿Dijo algo más en la carta? Sí, pidió que te dijera que había encontrado paz al final y que esperaba que algún día pudieras perdonarlo completamente. Diego miró hacia las montañas donde los Apache vivían, recordando las palabras de Aiyana sobre mantener el corazón libre de amargura. «Ya lo he perdonado, sheriff. Mantener rencor solo me habría hecho daño a mí mismo». Esa noche, Diego reunió a sus hijos y les contó sobre la muerte de Jonathan y su carta final. Fue una conversación difícil, pero importante para el proceso de sanación de toda la familia. «¿Crees que Jonathan era realmente una mala persona, papá?», preguntó Carmen. «Creo que era un hombre joven que cometió un error terrible y luego no tuvo el valor de corregirlo hasta que fue demasiado tarde», respondió Diego. «Pero al final encontró la manera de hacer lo correcto. Eso cuenta para algo». «¿Y qué hay de su padre?», preguntó Luis. «Cornelius Hartwell enfrentará la justicia terrenal», respondió Diego. «Pero en cuanto a mí, he decidido concentrarme en construir nuestro futuro en lugar de habitar en el pasado». Meses después, Redemption Valley había cambiado significativamente. La historia de Diego se había extendido por todo el territorio, convirtiéndose en una leyenda sobre la importancia de mantener la fe y la dignidad incluso en las circunstancias más desesperadas. Visitantes venían de pueblos lejanos para conocer al hombre que había sobrevivido a la injusticia y había encontrado la redención. Pero para Diego, el cambio más importante no era su fama, sino la transformación en su propia familia. Carmen había decidido convertirse en maestra, inspirada por su propia experiencia de superar la adversidad. Luis había desarrollado un talento excepcional para el trabajo con caballos y había expresado su intención de expandir la operación ganadera familiar. Un año después del día de su vindicación, Diego organizó una celebración especial. Invitó a todo el pueblo, incluyendo a los Apache de las montañas, para conmemorar no solo su exoneración, sino también la importancia de la justicia y la comunidad. Durante la celebración, Naalnish, el jefe Apache, se acercó a Diego con una propuesta sorprendente. «Diego Morales», dijo el anciano, «nuestros pueblos han vivido separados durante demasiado tiempo. Tu historia nos ha mostrado que la bondad y la justicia
trascienden las diferencias culturales. Queremos proponerte algo. ¿Estarías dispuesto a servir como enlace entre nuestros pueblos, ayudando a crear un entendimiento mejor entre los Apache y los habitantes de Redemption Valley? Diego se sintió honrado por la propuesta. Sería un privilegio, Nalnish. Creo que mi esposa, donde quiera que esté, estaría orgullosa de saber que algo bueno salió de todo nuestro sufrimiento. Y así Diego Morales, el vaquero que había sido falsamente acusado y había perdido 3 años de su vida en prisión, se convirtió en algo más que un ranchero exitoso. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un puente entre culturas y una prueba viviente de que la verdad, no importa cuán profundamente sea enterrada, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El cuarto y último capítulo de su historia terminaba no con venganza o amargura, sino con redención y esperanza. Diego había aprendido que la verdadera victoria no consistía en derrotar a sus enemigos, sino en mantener su humanidad intacta a pesar de la injusticia. Su simple acto de bondad hacia un niño apache herido años atrás había creado una cadena de eventos que no solo lo había salvado, sino que había transformado toda una comunidad. Mientras el sol se ponía sobre Redemption Valley en el día de la celebración, Diego se quedó de pie en la colina donde estaba enterrada María, con sus hijos a su lado y el caballo Tzutzil pastando tranquilamente cerca. «Papá», dijo Carmen, interrumpiendo sus pensamientos, «¿crees que todo esto habría sido diferente si hubieras elegido vengarte en lugar de buscar la justicia?» Diego consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que la venganza habría envenenado mi alma y habría convertido la victoria en derrota. La justicia, por otro lado, nos ha dado la oportunidad de construir algo mejor de lo que teníamos antes». «¿Y qué construiremos ahora?», preguntó Luis. «Construiremos un futuro donde la verdad sea valorada por encima de la conveniencia, donde la bondad sea recompensada con bondad y donde nuestros hijos puedan vivir en un mundo más justo del que nosotros heredamos». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el vasto cielo del desierto, Diego Morales sabía que su historia no había terminado, simplemente había comenzado un nuevo capítulo, y este nuevo capítulo estaría lleno de esperanza, propósito y la satisfacción profunda que viene de saber que, sin importar cuán oscuras puedan parecer las circunstancias, la verdad siempre cabalga al amanecer. Fin. Mensaje final. La historia de Diego Morales nos recuerda que en los momentos más oscuros de la vida, cuando la injusticia parece triunfar y la esperanza parece perdida, los actos de bondad que realizamos pueden regresar para salvarnos de maneras que nunca podríamos imaginar. A veces, todo lo que se necesita es un gesto simple: ayudar a un niño herido, ofrecer agua a un sediento o mantener la dignidad en fase de la adversidad para plantar las semillas de nuestra propia redención. La verdad, como el sol, puede ser ocultada temporalmente por las nubes de la mentira y la corrupción, pero siempre encuentra la manera de brillar. Y cuando finalmente emerge, ilumina no solo nuestro propio camino, sino el de todos aquellos cuyas vidas tocamos con nuestras acciones. En el Viejo Oeste, como en la vida misma, la verdadera medida de un hombre no se encuentra en la riqueza que acumula o el poder que ejerce, sino en la manera en que trata a los demás cuando no tiene nada que ganar, y en cómo mantiene su humanidad cuando todo parece perdido. La historia de Diego Morales es la historia de todos nosotros. La lucha eterna entre la justicia y la injusticia, entre la verdad y la mentira, entre la bondad y la crueldad. Y nos recuerda que al final son las decisiones que tomamos en esos momentos de prueba las que definen no solo nuestro destino, sino el legado que dejamos para las generaciones futuras. Porque al final del día, cuando el sol se pone sobre nuestras vidas y las estrellas comienzan a brillar en el cielo infinito, lo que realmente importa no es si fuimos ricos o pobres, famosos o desconocidos, sino si fuimos buenos, si fuimos justos y si dejamos el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Y esa, tal vez, es la lección más importante que el Viejo Oeste puede enseñarnos, que la verdadera riqueza se encuentra en la integridad de nuestro carácter y que la verdadera inmortalidad se encuentra en el impacto positivo que nuestras acciones tienen en las vidas de otros. La verdad, como Diego Morales descubrió,
siempre llega a caballo al amanecer. Solo tenemos que tener la paciencia para esperarla y la sabiduría para reconocerla cuando finalmente aparece en el horizonte.